Hace poco más de una semana tuvimos la fortuna, por fin, después de 18 meses, de volver a los estadios en Argentina. Volvimos a las canchas. En mi caso, recién hice mi reestreno este fin de semana, con una gran mezcla de emociones entre la nostalgia por todo el tiempo que pasó desde aquella última vez, que no sabíamos que era la última, y el fervor de vivir el ritual del hincha de fútbol en su máxima expresión nuevamente. Entre algunos de los tantos sentimientos y pensamientos que me quedaron dando vueltas, hice ancla en uno puntual que nos permite, desde una costumbre bien futbolera, abrir el canal de debate necesario para empezar a construir la experiencia del fútbol que queremos vivir. Y pensaba, ¿hay algún denominador común más universal a la hora del consumo en un partido de fútbol en vivo y en directo que pelar y comer semillitas? Bueno, al menos en esta parte del mundo en la que nací, ir a la cancha a ver un partido de cualquier índole, categoría o competición implica anteriormente hacer una parada técnica en un kiosco, almacén, despensa o bien localizar a las o los vendedores de las inmediaciones del estadio para conseguir las famosas pipas o bien semillitas de girasol. Por alguna razón se convirtieron en la compañía perfecta para mitigar, al menos un poco, la tensión propia que propone el juego. Ahora, a modo de reflexión, me pregunto, ¿cómo desarrollamos este y los demás consumos adentro de un estadio o cancha de fútbol? Digo, ¿qué hacemos con las cáscaras de las semillitas, con los empaques de las mismas, con los vasos de bebidas que compramos posteriormente porque la sal que nos aporta el consumo de este producto de girasol nos da muchísima sed? ¿Qué hacemos con los inflables, los papelitos, si es que son de papel, los cigarrillos y todo lo que podamos consumir mientras disfrutamos del espectáculo deportivo? Sin profundizar demasiado, parece que el comportamiento respecto a este y otros hábitos están bastante normalizados y extendidos, por lo cual merece que nos lo replanteemos. Soy Emma en modo hincha y hoy en Fútbol para el Mundo vamos a repensar un poco el impacto medioambiental que producimos cuando seguimos al equipo del que somos hinchas. Buenas, futboleras y futboleros. Soy Emma nuevamente en la voz y arranco compartiendo mi propia experiencia al respecto de este tema. En un momento de mi vida, creo, como le pasa a muchas personas, por no decir a la mayoría, comencé a alejarme un poco del ruido, de los empujones, de ese lugar más popular, más eufórico, más pasional, de ir a ver un partido de fútbol en directo y encima del equipo del que uno es hincha. Básicamente podría decir que empecé a ir a la cancha a ver fútbol, literalmente. Conforme iba instalándose este nuevo formato de espectador, sumé también un nuevo hábito: llegar entre 1 y 2 horas antes del partido a la cancha y, como si fuera poco, ser de las últimas personas en irme, casi jugando al filo con que los empleados del club me dejaran encerrado adentro del estadio. Una vez me pasó, pero por otras cuestiones. Y acá la cuestión se divide diametralmente en dos. En primer lugar, esa fase previa al partido, hermosa, el prólogo del espectáculo, en la que se pasa de un estadio vacío y silencioso a uno colmado y vibrante de cánticos y bombos, las banderas que van apareciendo,
periodistas y fotógrafos apostándose en sus lugares, los jugadores y el calentamiento previo. Es como una evolución gradual, parte por parte, hacia la forma perfecta. La imagen del estadio inmerso en una fiesta al momento del silbatazo inicial del árbitro. Y acá también la parte oscura. El final del partido, con la victoria, empate o derrotas ya consumadas, con la bronca o algarabía a cuestas de la gente retirándose del estadio, pero dejando en las tribunas un tendal de basura impactante. Vasos de gaseosas, cáscaras de semillitas, botellas, empaques de snacks, servilletas, colillas y paquetes de cigarrillos, los famosos papelitos e inflables con los que se recibe al equipo en su ingreso. La cancha en mood cesto de basura. Yo mismo miraba mis pies parados sobre un colchón de pipas de girasol y me preguntaba por qué hacía eso y, peor aún, por qué lo seguía haciendo partido tras partido. Al principio, mi percepción solo parecía tener espectro visible en lo que pasaba dentro y en esas construcciones monstruosas de hormigón. Pero más pronto que tarde, comencé también a mirar hacia afuera, porque resulta que el club del que soy hincha está emplazado literalmente en el centro de uno de los parques más grandes e importantes de la ciudad. No hace falta aclarar, a esta altura, el estado en el que quedaban sus calles internas, el césped, los carritos de comidas, los árboles, las veredas y caminos en un radio de más de 300 metros del lugar donde se producía la contienda futbolística. Cada vez que asistía a corroborar una y otra vez que ese era el status quo, lo normal, post partido de mi equipo, me asustaba aún más pensar en la cantidad de tiempo, de años, de torneos en que un partido de fútbol se convertía en sinónimo de mutar un espacio verde de los más representativos de la ciudad a un auténtico basural. ¿Será la falta de señalización acerca de dónde puede usted, estimado y estimada hincha, dejar sus residuos? No lo sé, Rick, parece falso. A su vez, en ese mismo tiempo, tuve otra experiencia reveladora. Gracias al fútbol, historia que seguramente tocaremos en algún otro episodio, conté con la fortuna de conocer y estar en España. Pasando por Cataluña, y como no podía ser de otra manera, oportunidad única si las hay, fuimos con 2 amigos al Camp Nou a ver al Fútbol Club Barcelona de Messi, Neymar, Suárez y compañía. Por favor, qué compañía. Como buenos argentos y pajaritos de cancha, pasamos por un tipo kiosco en las afueras del estadio y compramos las bolsas más grandes de semillitas que habíamos visto jamás. Esto es literal. De hecho, volví a Argentina poco más de un mes después, aún con una parte de ese paquetazo. Bueno, volviendo al tema. Una vez ingresados al imponente, precioso, inmaculado estadio, se hizo la luz divina. Las personas, notoriamente europeos, en la mayoría de los casos, llevaban consigo otras bolsas o recipientes en las que juntaban los diversos empaques de alimentos y bebidas que consumían y, por supuesto, las cáscaras de semillitas. Imagínense mi cara de ingenuidad viendo esa escena, recordando lo que sucedía en las tribunas del equipo de mi corazón y, sobre todo, que ni yo ni mis amigos teníamos absolutamente nada para juntar nuestros desperdicios. Para resumir, este desenlace tuvo final feliz, ya que compramos algunos vasos de bebidas que luego utilizamos para juntar las cáscaras y así ayornarnos al espectador español. Pero, ¿hacía falta darse un golpe de realidad para identificar este mal hábito de consumo en nuestra segunda casa, como le decimos a la cancha del club del que somos hinchas?
Bueno, es obvio que viajar, conocer otras culturas, costumbres e idiosincrasias te abre la cabeza y te enseña. Básicamente te hace crecer. Pero hoy, viéndolo en retrospectiva, creo que debería ser bastante sencillo para cualquier sociedad entender que, así como no usamos de tacho de basura nuestra propia casa, tampoco deberíamos hacerlo con cualquier otra instalación o institución, y mucho menos una a la que le tenemos un amor tan profundo e intenso. Realmente no tiene sentido. Menos aún cuando ya contamos con datos e información al respecto del impacto medioambiental que se genera a través de un partido de fútbol. Asimismo, este no es el único problema que reviste ir a ver un espectáculo deportivo. En primer lugar, y para completar lo anterior, se realizan estimaciones de que cada espectador contribuye con aproximadamente 200 gramos de desechos en cada partido entre afuera y adentro del estadio. Por lo tanto, si pensamos en las cifras de capacidad de los estadios de las primeras divisiones, obtenemos aproximadamente entre 5 y 10 toneladas de basura solo asistiendo a ver un partido de fútbol. Podemos incluso pensar en equipos fuera de la elite, de ligas regionales o de pueblos, que tienen una asistencia de 1000 o 2000 personas. Este número de basura generada estaría aproximadamente entre los 200 y 400 kilos. ¿Qué hace un club, muchas veces de barrio y sin la infraestructura preparada, con esa cantidad de basura? Es una locura. Sin mencionar que, en general, ni siquiera separamos nuestros residuos en nuestras propias casas. O sea, otro tema no menor es el gasto de energía para montar el escenario en el que se disputarán los 3 puntos. Se han observado consumos de hasta 25.000 kWh durante un partido nocturno. Para que tengan la aproximación, en mi casa se gastaron 110 kWh en todo el último mes. Igual de importante son las emisiones de dióxido de carbono, el famoso CO2, dadas mayoritariamente por los desplazamientos en diferentes medios de transporte de fanáticos y de las propias delegaciones de los equipos. Aquellos partidos internacionales a estadio repleto, con personas yendo de país en país en movimiento aéreo, tipo una final de Champions, puede dar como resultados unas impactantes 500 toneladas de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Piensen que, según el Banco Mundial, una persona en Argentina emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono en todo un año. O sea, en un solo partido se emite lo mismo que 125 argentinos en todo un año. Una locura. Y por último, en el plano más cotidiano de los estadios y en aquellos que cuentan con césped natural, se necesitan 52.000 litros de aguas diarios para su riego, agua total que utilizarían también durante un día unas 300 personas en Argentina. Frente a estos datos y estadísticas que parecen abrumadores, y para ir animándonos, vamos, que no son todas malas, encontramos también toda una serie de acciones que empiezan a formar parte de la estructura del ámbito del fútbol. El dato más reciente es el del primer encuentro de fútbol de élite neutro en emisiones de carbono, jugado hace muy poco, el 19 de septiembre, por la quinta fecha de la Premier League entre Tottenham y Chelsea. Este partido, que llevó la marca de Game Zero, tuvo como objetivo reducir todas las emisiones directas como sea posible, a partir del incentivo a los aficionados para usar el transporte público o bicicletas para llegar al estadio, el uso de energía renovable dentro del mismo, el reciclaje de los desechos generados y hasta las opciones gastronómicas ofrecidas. A su vez,
también se propuso compensar aquellas emisiones que no se podían evitar mediante proyectos naturales que eliminen dióxido de carbono de la atmósfera en un trabajo en conjunto con el gobierno del Reino Unido, empresas privadas y organizaciones afines al clima y el medio ambiente. Justamente la Premier cuenta en sus divisiones de ascenso con el Forest Green Rovers, club denominado como el más ecológico o verde del mundo, por, entre otras cosas, disponer de cargadores para autos eléctricos en su estadio, luces LED, utilizar energía solar, ofrecer menú vegano para jugadores e hinchas y por realizar el riego del césped con agua de lluvia acumulada. Nos declaramos hinchas fanáticos ya mismo, pasen camisetas y carnet de socio. Aún en Europa, pero ahora en España, el estadio de San Mamés del Athletic de Bilbao tiene su césped hecho en base a compost, sí, literalmente a partir de 300 toneladas de desechos compostados de jardines, grandes almacenes y la fracción orgánica de residuos urbanos. Esta misma metodología se utilizó en el Ohio Stadium de Estados Unidos. Por su parte, la Real Sociedad, desde 2019, distribuyó dentro de su estadio, el Ex-Anoeta, recipientes biodegradables que convierten las pipas en abono natural. Esta era la solución que necesitábamos. Otros reales, en este caso el de Betis, ya es miembro del programa Climate Neutral Now para cumplir el objetivo de ser neutro en carbono a corto plazo, y el Real, pero de Madrid, ya cuenta con un acuerdo con Ecoembers para realizar campañas de reciclaje en el Santiago Bernabéu y en el complejo de Valdebebas. Más acá, al menos en el mismo continente, el Bahía de Brasil hace 2 años tuvo un diseño de camiseta con manchas negras, simulando manchas de petróleo, para concientizar sobre la contaminación con crudo en más de 200 playas y 2.000 kilómetros de costas brasileñas. Estas camisetas se subastaron y lo recaudado fue destinado a la limpieza del mar. Acá en Argentina, Racing Club posee un departamento de sustentabilidad llamado Racing Sustentable, lo cual le permitió firmar el Pacto Global con la ONU y mediante el cual dispone campañas de reciclaje en días de partidos, con 10 contenedores para reciclables y no reciclables, y ya piensa en el futuro en la utilización de paneles solares en el cilindro de Avellaneda y de agua de lluvia para el riego del campo. En esta misma línea, Estudiantes de La Plata recibió una certificación ambiental de nivel internacional por cumplir estándares de construcción en UNO, su nuevo estadio, y actualmente cuenta con un convenio con la Unión de Cartoneros Platenses y el padrinazgo de la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible, para comenzar con la separación en origen de residuos sólidos urbanos en la propia cancha. Por último, mencionar que tal vez el evento deportivo más masivo de la historia y del planeta, como es la Copa del Mundo, viene edición tras edición aumentando las emisiones de dióxido de carbono por todas las confluencias mencionadas anteriormente, por lo cual ya desde la última cita realizada en Rusia 2018, la FIFA puso entre sus ejes a la sustentabilidad y se propuso mejorar estos índices con acciones en el país organizador, sus estadios, con el público asistente y pidiendo el cumplimiento de normas ambientales en Qatar 2022. Ahora bien, todo esto parece muy a futuro, al menos acá, así que vamos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado de pura pasión y fanatismo para colaborar con esta necesidad de acción global en el mundo deportivo y precisamente del fútbol? Bueno, para empezar, exigir a las comisiones directivas de los clubes no solo que traigan jugadores de jerarquía a los primeros equipos para salir campeón o cumplir objetivos deportivos,
no solo mantener las instalaciones acondicionadas, pintadas, o estar representados por la mejor marca de ropa, sino también que incluyan en su agenda, en sus propuestas políticas, en sus planificaciones de infraestructura y eventos, acciones que tengan relación directa con la urgencia medioambiental. En definitiva, que tomen la responsabilidad de su injerencia e impacto en nuestras sociedades, culturas y el mundo. Usemos como ejemplo, si es necesario, a nuestros propios rivales. Nadie quiere ser menos que su clásico, en cualquier área posible. Hace unas pocas semanas fueron las elecciones en el club del que soy hincha, y este fue uno de los motivos de mi elección a la hora de entregar el voto. Fue un buen inicio. En efecto, la base necesaria para construir un club más ecoamigable, digamos, es promover la educación ambiental entre sus empleados y empleadas, lo cual incluye también a futbolistas, así como a sus socios y afición en general. Es pertinente que exista un área o departamento de medio ambiente, sostenibilidad o sustentabilidad que administre y regule la transmisión de estos mensajes y que a la vez propicie las condiciones para que todas las partes puedan instruirse y aplicar buenas prácticas. Otros ítems importantes a llevar a cabo a nivel institucional son algunos ya nombrados: la inversión en energías renovables para todas las instalaciones, como pueden ser la colocación de paneles solares o generadores eólicos y de luces LED, la capacitación en hidrología para la optimización del riego, así como el aprovechamiento de las llamadas aguas grises, que vendrían a ser las de lluvia y las de los vestuarios, la ubicación de contenedores con explicación y señalización que haga intuitiva la separación de residuos para todas las personas, el uso de biocombustibles para los desplazamientos de las delegaciones o maquinarias de uso interno, la comercialización dentro de los diferentes predios de productos orientados al consumo responsable, como podrían ser aquellos con empaques biodegradables, comestibles basados en plantas o bebidas en vasos reutilizables. La inclusión de bicicleteros extensos para recibir empleados y público en general. Esto sería maravilloso. Y por último, la realización de campañas masivas de concientización usando como ancla a quienes tienen mayor y mejor llegada al simpatizante, sus grandes figuras deportivas. Todo esto parece mucho pedir en tantísimos casos y más en nuestro país, donde los clubes y la misma economía están tan deteriorados. A pesar de esto, también podemos recurrir a acciones individuales que hagan la diferencia y que contagien desde el llano y el cotidiano. Por ejemplo, usa transporte público o bicicleta para desplazarte a ver los partidos. Si vivís lejos, como en mi caso, o bien, como en Argentina muchas veces se hace peligroso andar de noche, optá por realizar viajes compartidos, en los que el vehículo en cuestión no se mueva solo por una persona. Que valga el viaje y, de paso, vamos comentando la previa y el post partido. Ser responsable con lo que consumís. Muchas veces se llega a la situación de consumo en pleno partido solo por el hecho de la tensión, nerviosismo o por la presión social del grupo de pertenencia. Tal vez ni siquiera tenías realmente hambre, sed o ganas de fumar. Hacelo solo cuando conscientemente tenés la necesidad. Y si aquellos productos a los que podés acceder no tienen un destino pautado dentro de la misma tribuna, como podrían ser en cestos internos, tomate la obligación de llevarte el residuo con vos para reciclarlo, separarlo o compostarlo, ya sea el cartón para sostener el pancho, el paquete de semillitas o de helado, la colilla del cigarrillo o el vaso de gaseosa. Seamos consumidores responsables. Rechazá el uso de todo tipo de artilugios que son, por definición, innecesarios a la hora de vivir el espectáculo del fútbol. Los inflables plásticos, los papelitos, que muchas veces son de papel y en este caso podríamos pensar que estamos colaborando con el procesamiento final
al hacerlos más chicos, pero para eso tendríamos que juntarlos posteriormente. Y muchas veces también se utilizan los papeles brillantes o metálicos, que son en realidad en gran porcentaje plástico. Incluso la misma pirotecnia, que contamina en todos los sentidos, el aire, el suelo y acústicamente. No hay mejor aliento que la voz ensordecedora y la energía vibrante de la multitud. Cuida los alrededores de tu estadio, las veredas, los parques, las paredes, los árboles, las casas linderas, son todos elementos que forman parte de esa que tanto llamás tu segunda casa y que hacen que se embellezca el lugar que motoriza tu pasión. Por último, tal vez no dependa muchas veces de nosotros, pero a la hora de comprar esa ropa deportiva que es de nuestro equipo o que nos gusta, también hay un impacto medioambiental, solo por el hecho de acumularlas o de tenerlas circunstancialmente. Marcas como Adidas con su línea Parley for the Oceans, el Move to Zero de Nike o la línea sostenible de Reebok produciendo a base de materias primas responsables o bien provenientes del reciclaje, dan ejemplo de que hay que repensar nuestro consumo y optar por estas opciones. Con una camiseta o unas zapatillas, siempre que se pueda elegir y acceder desde nuestra economía, también hacemos la diferencia e impulsamos a que la transformación de las grandes etiquetas y todas las que vienen por detrás sea completa. Por último, quiero mencionar que llevar estas dimensiones al plano del fútbol nos van a permitir poder experimentar esta pasión desde un lugar más sano. Y no solo por estar cuidando el medio ambiente, logrando acercarnos más al concepto de ecopartidos, sino porque, sobre todo, nuestra percepción cambia. Cuidar y respetar a otro, a otra, a otre, es también cuidar nuestro ambiente. La historia de los clubes, de las ciudades, de cada hincha, de las familias, de las y los protagonistas dentro de la cancha, del folclore, guardan en sí mismas una cantidad enorme de episodios de felicidades y tristezas, aventuras y errores, compañías que ya no están, recuerdos inolvidables. Es una locura el solo pensar todo lo que se reúne cuando nos convoca el fútbol. Sin dudas, puede y debe ser una fiesta viviéndose como tal, intensamente, con alegría, pero con respeto y con plena conciencia de nuestros efectos en cada acto. La invitación está hecha para que este mismo finde, cuando vayas a alentar a tu equipo, puedas probar de hacer algo diferente. No importa si los otros 10, 20, 30.000, 500, 100, 50, los que sean en la cancha no se preocupan. El cambio empieza por vos. Ni siquiera tiene que ser solo cuando ves a un equipo de primera división. Si vas a ver a tus amigos al torneo interno, también haces un gol cambiando las pautas. ¿Qué digo gol? Un recontra golazo. Contagia con tu ejemplo. En mi caso, como dije al inicio, fue una gran alegría poder volver a vivir el fútbol en su templo y en parte me fui feliz con eso, a pesar de la derrota, pero también con un desafío a cuestas que es el de valorizar otras cosas además del rodar de la pelota. Con Vale, mi compañero infaltable de cancha, ya iniciamos ese camino. Hemos llegado al final de este intenso segundo episodio lleno de datos, revelaciones, pero también propuestas para aplicar ya mismo. Aunque también hay que decir que acá en Argentina falta información oficial, lo que entre líneas puede entenderse con que no se están ocupando mucho del tema, así que es una motivación más para darle relevancia a esta temática. Y esto puedes hacerlo si sos jugador, jugadora, hincha, directivo, directiva, si sos inherente en materia profesional a cualquiera de las áreas que aborden el fútbol, en cualquier faceta podés aportar algo. Si te pareció interesante este punto de vista,
Te espero en el blog en el que pronto estará disponible una publicación acerca de este tema, para interactuar, debatir, tirar ideas y donde también dejaré un video de la basura que quedó en la cancha post primer partido de mi equipo y una foto de cómo junté las cáscaras de semillitas. También puedes compartirlo con amigos, amigas, grandes o jóvenes, si crees que necesitamos, o según yo estamos obligados, a hacer un cambio en nuestra manera de vivir el deporte, y en especial el fútbol. Podés subir fotos, ya no solo mostrando a las hinchadas, sino también aquello que tenemos para mejorar, usar algún hashtag y etiquetar a la cuenta de tu club. Todo suma cuando hay que visibilizar, y las instituciones lo ven. Y también, si apostás a que este proyecto siga creciendo, puedes invitarme a un cafecito, lo cual será de mucha ayuda, tanto como que podamos seguir reflexionando juntos, juntas, para mejorar cada espacio de la vida y haciendo más saludable incluso el que nos hace saltar el corazón. Gracias y hasta la próxima.